Mi hermana intentó humillarnos toda la noche sin imaginar que mi esposo era el verdadero dueño de la empresa donde trabajaba su prometido, y la verdad salió a la luz en el peor momento para ella. Desde que tengo memoria, mi familia siempre se movió en un juego de apariencias y silencios que eran mucho más pesados que cualquier palabra dicha. Crecer en ese ambiente me dejó cicatrices invisibles que tardaría años en reconocer y sanar. Mi hermana Lucía y yo crecimos bajo la sombra de padres que parecían amar más la perfección que a sus propias hijas. Y en ese escenario, donde el amor se medía en logros y reconocimiento social, el terreno se volvió tóxico sin que ninguno lo advirtiera realmente. Mis padres, sobre todo mi madre, siempre tuvieron un ojo agudo para destacar las fortalezas de Lucía y minimizar las mías. Mi hermana era la hija perfecta, extrovertida, carismática, con un talento para ser el centro de atención que la familia adoraba y aplaudía sin reservas. Yo, en cambio, siempre fui más callada, más introspectiva, buscando mi espacio entre las grietas que dejaban las constantes comparaciones y silencios. Nunca fui suficiente para ellos, o al menos así me sentí durante mucho tiempo. Las reuniones familiares eran escenarios minados de tensión. Aparentemente todo era cordialidad, pero en cada mirada se escondían juicios, y en cada comentario amable, una crítica disfrazada. Lucía brillaba, y yo aprendí desde pequeña a desaparecer. Era casi un juego invisible, donde la supervivencia emocional dependía de callar para no generar más conflicto. Cuando conocí a Esteban, sentí que por fin podía respirar. Él no venía con cadenas ni expectativas ni comparación. Esteban era un refugio de calma, alguien que me valoraba sin medir mi valor en números o títulos, alguien que veía más allá de la fachada familiar. Él tenía su propio mundo, una empresa tecnológica que había fundado con esfuerzo y pasión, pero prefería mantener un perfil bajo, lejos de la competencia social que siempre me había agotado. Mientras tanto, Lucía inició una relación con Javier, un joven dinámico y ambicioso que trabajaba en una empresa emergente de tecnología. Desde el principio, Lucía no pudo evitar hacer comparaciones entre Javier y Esteban. Decía con una sonrisa que a veces parecía un puñal, que Javier tenía un futuro brillante, insinuando que Esteban no estaba a su altura, aunque no lo decía abiertamente. Estas palabras, aunque sutiles, eran como pequeñas espinas que iban calando. La tensión creció cuando Lucía anunció su compromiso y nos invitó a la fiesta. Me costó aceptar la invitación. No porque no quisiera celebrar, sino porque sabía que en ese ambiente yo seguiría siendo invisible. Sabía que Lucía usaría esa noche para reafirmar su posición, para mostrarse como la estrella que siempre debía ser, y que nosotros, Esteban y yo, seríamos meros accesorios incómodos. La noche de la fiesta fue exactamente como temía. Lucía nos ignoró como si no existiéramos y mis padres la siguieron con un silencio cómplice. Intenté que Esteban no lo tomara personal, pero era difícil cuando ni siquiera podía iniciar una conversación sin ser interrumpida o ignorada. Lucía, en cambio, se paseaba orgullosa, lanzando comentarios en voz alta para asegurarse de que todos la escucharan. La fiesta parecía diseñada para demostrar quién estaba arriba y quién estaba abajo. Entonces llegó el momento del brindis. Lucía, con una sonrisa triunfante, presentó a Javier como el futuro líder en tecnología, alabando su trabajo en una empresa que, según ella, revolucionaba el sector. Lo que nadie sabía, ni ella tampoco, era que esa empresa había sido comprada hacía poco por la compañía de Esteban. Fue un instante de silencio incómodo. Yo sentí que el aire se cortaba, mientras veía la cara de Lucía transformarse lentamente, de arrogancia a sorpresa, luego a desconcierto. Yo tenía dos opciones: callar y dejar que el momento pasara, o sacar a la luz la verdad que ella había ignorado. Por primera vez, decidí dejar de ser invisible. Mientras el murmullo crecía entre los invitados, Esteban tomó el micrófono y reveló la verdad. Él era el dueño principal de la empresa donde Javier trabajaba, y había sido mentor directo de su prometido. La fiesta cambió de repente de escenario, de un espacio de humillación hacia nosotros, a una exposición que dejó a Lucía sin palabras. Ese momento fue una catarsis. No solo para la dinámica familiar, sino para mí misma. Por primera vez sentí que el peso de la invisibilidad se aligeraba y que podía existir sin pedir permiso. Pero al mismo tiempo, era solo el principio de un camino difícil. Porque aquella noche desató heridas profundas que habían estado calladas por años, y me enfrentó a la compleja tarea de decidir qué hacer con toda esa historia de dolor, competencia y silencios.
En ese instante entendí que la verdadera batalla no era ganar una fiesta, sino recuperar mi voz, mi dignidad, y sobre todo, mi paz. La fiesta de compromiso fue el escenario perfecto para que todo saliera a la luz, pero la verdadera traición no fue solo el desplante de mi hermana ni la indiferencia de mis padres. La traición fue algo mucho más profundo, más sutil y por eso, más dolorosa, fue la manera en que confié en ellos, y esa confianza fue destrozada sin aviso. Pensaba que aunque la relación con Lucía fuera complicada, al menos la familia podía mantener una línea mínima de respeto. Pero esa noche me di cuenta de que no solo me ignoraban, había algo más oscuro, una intención velada de humillarnos, de hacer que Esteban y yo pareciéramos insignificantes, como si no perteneciéramos. Todo comenzó cuando llegamos a la fiesta. La recepción fue fría, un saludo seco y casi obligado. No había una mirada cálida, ni una sonrisa sincera. Lucía estaba en su elemento, rodeada de amigos, pero cada vez que nuestros caminos se cruzaban, ella desviaba la mirada o soltaba un comentario mordaz a medio camino entre el sarcasmo y el desprecio. Recuerdo que en un momento le pregunté por Javier con la intención de acercarme, y ella simplemente me miró con una mezcla de desdén y superioridad, como si hablar conmigo fuera una molestia. Esa actitud me dolió más de lo que esperaba, porque en el fondo esperaba, aunque fuera un gesto pequeño, un reconocimiento. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después, cuando en un momento de descuido, escuché a mi madre hablar con una amiga cercana. Hablaban de mí y de Esteban, pero no con amor ni orgullo, sino con esa crítica fría y calculadora que solo ellos sabían usar. Decían que Esteban no estaba a la altura de la familia, que su empresa era demasiado pequeña, que nosotros éramos una carga que Lucía no necesitaba para su fiesta ni para su futuro. Sentí como si me hubieran atravesado con un cuchillo invisible. Esa fue la primera puñalada, la que no se ve, pero se siente clavada en lo más profundo. Cuando llegó el momento del brindis, y Lucía empezó a alabar a Javier y su prometedora carrera, creí que las cosas no podían empeorar. Pero entonces, mientras hablaba, me di cuenta de que todo era una farsa calculada para menospreciar a Esteban. Porque no era solo un acto de vanidad, era un intento consciente de apagar la luz que él representa, el mismo que había sido mi apoyo incondicional durante años. En ese instante me sentí traicionada por mi propia sangre. Por esa hermana que en vez de apoyarme buscaba humillarme, por esos padres que en vez de protegerme, me veían como un estorbo. Me sentí sola, desamparada y sobre todo profundamente herida. Pero no solo la traición vino de ellos. La traición más cruel fue la que sentí hacia mí misma. Por haber permitido durante tanto tiempo que mi autoestima dependiera de la aprobación de quienes no merecían mi confianza. Por haber creído que el amor familiar era incondicional, cuando en realidad estaba condicionado a roles y apariencias. La rabia me consumió por dentro. Quise gritar, romper todo, desaparecer. Pero Esteban me tomó del brazo y me dijo con calma: no merecen ni un segundo de tu paz. No vale la pena. Sus palabras fueron un bálsamo y a la vez una señal. No podía seguir permitiendo que la toxicidad de mi familia dictara mi felicidad. Mientras las miradas curiosas se posaban en nosotros por la revelación de Esteban como dueño de la empresa, sentí una mezcla confusa de triunfo y vacío. La verdad había salido a la luz, pero ¿a qué precio? Lucía, visiblemente afectada, evitó nuestro contacto visual durante el resto de la noche. Sus gestos eran una mezcla de ira, vergüenza y desconcierto. Pero para mí, más allá de la satisfacción momentánea, lo que quedaba era un vacío que no sabía cómo llenar. Esa noche supe que la traición había sido el punto de quiebre. Que nada volvería a ser igual. Y que si quería encontrar paz, tendría que empezar por dejar atrás ese nido de sombras. Después de aquella noche mi mente fue un torbellino que no me dejaba en paz. No podía sacudirme la sensación de haber sido usada, de que todo el cariño familiar era una fachada frágil que se desmoronaba al menor roce. El brillo falso de las sonrisas, las miradas esquivas, las palabras envueltas en veneno, todo se volvió claro de repente, y con esa claridad vino un dolor punzante que ya no podía ignorar. Las horas posteriores a la fiesta me encontré revisando cada momento, cada gesto, cada silencio. ¿Cuándo empezó realmente esta distancia? ¿Cuándo dejaron de importarme y empezaron a usarnos como peones en sus juegos? Mi corazón se debatía entre el amor profundo que todavía sentía por mi familia, y la necesidad urgente de protegerme de ese daño invisible que me carcomía.
Me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo en una jaula construida con expectativas ajenas. Había tolerado humillaciones disfrazadas de bromas, críticas que calaban hondo y comparaciones que minaban mi autoestima. Pero esa noche, mientras veía la cara de Lucía, una mezcla de rabia y desconcierto, me di cuenta de algo esencial: no podía seguir así. El punto de quiebre no fue una decisión repentina, sino un proceso doloroso y lento de aceptación. Pensé en todo lo que había sacrificado por esa familia, la necesidad de agradar, el silencio ante los desplantes, la constante justificación de comportamientos que me lastimaban. Me pregunté si realmente era leal a ellos o si solo me estaba traicionando a mí misma al mantener una fachada que me consumía. Recordé las palabras de Esteban, esas que me susurró cuando salimos de la fiesta: no merecen ni un segundo de tu paz. Al principio me resistí a creerlo. ¿Cómo podía abandonar a mi familia cuando aún los amaba? ¿No era mi obligación soportar esas heridas para preservar los lazos sanguíneos? El peso de la culpa intentaba arrastrarme hacia atrás, a la zona segura de la resignación. Pero entonces me pregunté, ¿qué tipo de amor es ese que exige que te pierdas a ti misma? ¿Qué valor tiene un vínculo que se construye sobre humillaciones y menosprecios? Esa reflexión me dolió como un golpe directo al pecho, pero también fue la chispa que necesitaba para romper cadenas. Me di cuenta de que establecer límites ya no era un lujo, sino una necesidad vital. No podía seguir aceptando llamadas ignoradas, mensajes sin respuesta, ni reuniones familiares donde solo éramos espectadores invisibles. No podía seguir permitiendo que las heridas se hicieran más profundas ni que el dolor se normalizara. Pero la decisión era aterradora. Sabía que si ponía distancia, muchos me tacharían de egoísta, de desagradecida. Sabía que perdería conexiones, quizás para siempre. La idea de enfrentarme sola a ese juicio me paralizaba. Sin embargo, la idea de quedarme atrapada en la toxicidad era aún más insoportable. Esa lucha interna fue un campo de batalla donde la culpa, el miedo y la esperanza se enfrentaban. No quería romper mi familia, solo quería un espacio donde pudiera respirar sin sentirme pequeña. Quería construir una vida donde mi valor no dependiera de la aprobación de otros. El día que finalmente decidí hablar con Esteban sobre mis sentimientos fue un momento clave. Le confesé mi miedo a perder a mi familia, pero también mi determinación por cuidarme. Él me escuchó con paciencia, me sostuvo la mano y me recordó que mi bienestar era lo primero. Que no estaba sola, que juntos enfrentaríamos lo que viniera. Esa conversación fue como un ancla que me dio fuerza. Por primera vez sentí que podía elegir, que podía priorizar mi paz sin sentirme culpable. Esa libertad fue aterradora, pero también liberadora. El punto de quiebre me enseñó que no hay amor sin respeto, y que a veces, para sanar, hay que alejarse, aunque duela. Que protegerse no es traicionar, sino un acto de valentía y amor propio. Sabía que el camino por delante sería difícil, que tendría que enfrentar miradas, preguntas y quizás rechazos. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a luchar por mi felicidad, sin importar el costo. Porque merezco más que ser un peón en un juego de poder familiar. Merece mi alma ser respetada, y mi corazón cuidado. Y ese fue el comienzo de mi verdadera batalla, no contra ellos, sino por mí misma. Decidir enfrentar a mi familia no fue fácil. Pasé noches dando vueltas en la cama, ensayando en mi mente las palabras que quería decir, la manera en que podía mantener la calma, y sobre todo, cómo proteger a Esteban y a mí misma sin romperme en el intento. Tenía miedo. Miedo a la reacción de Lucía, a la indiferencia o al desprecio de mis padres, miedo a que todo explotara y el poco vínculo que quedaba se destruyera para siempre. Pero también sabía que callar era una condena lenta, una cadena que me estaba ahogando poco a poco. Finalmente elegí un día tranquilo, una reunión familiar que se organizó sin demasiadas pretensiones. La sala estaba llena de esa tensión soterrada que siempre se respira en mi casa, esa mezcla de sonrisas forzadas y silencios pesados. Lucía llegó con su habitual aire de superioridad, y mis padres, como siempre, con sus miradas que oscilaban entre la indiferencia y el juicio. Esteban estuvo a mi lado, firme y sereno, ese pilar silencioso que me daba fuerza para no perder el control. Respiré hondo y dije lo que llevaba meses cargando dentro. Necesito hablar con ustedes con sinceridad. Ya no puedo seguir con esta mentira, con esta dinámica que nos destruye. Hubo un silencio incómodo.
Lucía frunció el ceño y mis padres intercambiaron miradas. ¿De qué hablas?, preguntó mi madre con un tono que pretendía ser suave pero que escondía una punta de reproche. De la manera en que nos han tratado, de la humillación en la fiesta y sobre todo, de cómo se ha ignorado a Esteban y a mí como si no existiéramos. Esto no es solo un malentendido, es un patrón que nos ha hecho daño a todos, especialmente a mí. Mi voz temblaba, pero mantuve la mirada firme. Tenía que hacerlo. Lucía cruzó los brazos, su expresión cambió a una mezcla de incredulidad y enojo. Humillación. Por favor, tú siempre buscas la atención. Nosotros solo actuamos como familia normal. No estamos aquí para soportar tus dramas. Sentí que la rabia subía, pero también una tristeza profunda. No era solo por ella, era por todo lo que representaba, años de desprecio disfrazado de indiferencia. Esto no es un drama, respondí. Es la realidad que hemos vivido. Y Esteban no merece ser menospreciado porque ustedes no sepan reconocer lo valioso que es. Mi madre intervino con voz firme. Esteban no es de nuestra familia. No entiendes que algunas cosas no encajan. Siempre quisimos lo mejor para ti, pero con alguien como él, no es posible. Me dolió esa frase como un puñal. No solo estaba defendiendo a Lucía, sino que rechazaba a la persona que más me había apoyado en la vida. Esteban es más familia que muchos aquí, dije. Él es quien ha estado a mi lado cuando ustedes solo miraban para otro lado. Y por cierto, él es el dueño principal de la empresa donde trabaja Javier, el prometido de Lucía. La revelación cayó como una bomba. Lucía abrió la boca sin poder decir nada. Mis padres se quedaron en silencio con la sorpresa dibujada en sus rostros. ¿Qué?, exclamó Lucía con incredulidad. ¿Cómo es posible que nunca nos lo hayas dicho? Porque no era necesario que lo supieran, respondí. Pero ya que lo saben, espero que entiendan que este no es un juego donde uno manipula a otro para ganar. Esteban, que hasta entonces había estado tranquilo, añadió con firmeza. Durante años he intentado mantener la paz, evitar conflictos familiares, pero no voy a permitir que se nos humille ni se juegue con nuestra dignidad. Si esto significa romper con patrones tóxicos, entonces estoy dispuesto a hacerlo. La tensión era palpable. Mi hermana parecía atrapada entre la rabia y la vergüenza. Mis padres, por su parte, no sabían cómo reaccionar, como si por primera vez se enfrentaran a una verdad que no podían controlar. En ese momento, decidí ir más allá. No solo se trata de negocios o de quién tiene más éxito, dije con voz clara. Se trata de respeto. De reconocer que aunque no compartamos las mismas ideas, merecemos ser tratados con dignidad. Yo merezco ser escuchada, y ustedes merecen que les diga la verdad. Las lágrimas empezaron a brotar, no de tristeza sino de liberación. Por primera vez, estaba siendo auténtica frente a ellos. Sin máscaras, sin miedo. He guardado silencio por demasiado tiempo, continué, pero ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Mi madre bajó la mirada, y mi padre suspiró profundamente. Lucía me miraba con los ojos vidriosos, como si en ese instante por primera vez me viera realmente. No sé si podamos arreglar esto, dijo finalmente mi padre, pero te escuchamos. No era mucho, pero era un comienzo. La conversación siguió, dolorosa y franca. Salieron a la luz verdades que habían estado enterradas bajo años de resentimiento y malentendidos. Hubo reproches, lágrimas y silencios incómodos, pero también momentos de escucha y, por primera vez, de empatía. En esa confrontación descubrí que la verdad duele, sí, pero también libera. Que hablar claro puede fracturar vínculos, pero también abrir caminos para reconstruirlos, si ambos lados están dispuestos. Y aunque el daño estaba hecho, entendí que esta era la única manera de avanzar, poniendo las cartas sobre la mesa, sin miedo a enfrentar las sombras del pasado. Al final de ese día, supe que no volvería a ser la misma. Que había dado un paso crucial hacia mi propia sanación, hacia una vida donde el respeto y la autenticidad fueran los pilares, incluso si eso significaba poner distancia con quienes no podían ofrecerlo. Esa noche, cuando Esteban y yo salimos de la casa, sentí un peso menos en el pecho. La batalla más difícil estaba comenzando, pero por primera vez, estaba lista para pelearla. Después de la confrontación, supe que no bastaba con decir la verdad para cambiar la dinámica.
Las heridas profundas y los viejos hábitos no se desvanecen con palabras. Por eso entendí que para proteger mi paz y mi bienestar, necesitaba algo más. Establecer límites claros, firmes, que marcaran un antes y un después en nuestra relación. Al principio, no fue sencillo. Decir no a mi familia me hacía sentir culpable, como si estuviera rompiendo un código invisible que dicta que la familia siempre debe estar por encima de todo. Pero aprendí que esos códigos solo sirven si hay respeto y cariño genuino. Cuando solo hay toxicidad, seguir ese mandato es como aferrarse a un ancla que te hunde. Mi primer límite fue emocional. Dejé de responder a mensajes que solo traían reproches o manipulaciones. Dejé de justificar comportamientos hirientes para evitar conflictos. Aprendí a reconocer cuando una conversación era una vía de ataque disfrazada de preocupación y también marqué límites físicos. Evité reuniones familiares donde sabía que el ambiente sería hostil o que solo alimentarían el drama. No fue fácil. Recibí presiones, preguntas incómodas, incluso reproches velados. ¿Por qué no vienes? ¿No te importa la familia? Me enfrenté a esas palabras con calma, explicando que para poder estar cuando me invitaran de verdad, necesitaba sentirme respetada y segura. Otra frontera importante fue proteger nuestra vida privada. Dejé claro que no toleraría que se invadiera nuestro espacio con críticas o comentarios malintencionados sobre nuestra relación o decisiones. Quienes intentaron cruzar esa línea recibieron un rechazo firme y educado, pero sin ambigüedades. No voy a mentir, hubo momentos de debilidad. Momentos en que el amor y la nostalgia me hicieron cuestionar mis límites. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Podría perdonar y volver a la normalidad? Pero cada vez que me acercaba sin protección, sentía que me arriesgaba a ser lastimada de nuevo. Por eso cada límite que puse fue un acto de amor propio, un recordatorio de que merezco respeto, que merezco paz. Enfrenté resistencias, claro. Lucía y mis padres no lo entendían. Interpretaron mis límites como una traición, un rechazo, una señal de que quería cortar con ellos para siempre. Hubo discusiones, lágrimas, reproches. Me dijeron que estaba siendo egoísta, que debía perdonar y olvidar. Pero yo sabía que perdonar no significaba permitir el abuso ni la falta de respeto. Que el perdón verdadero viene acompañado de cambios y que para que la relación sana exista, deben respetarse los límites. Mantener mis límites requirió práctica y valentía. Aprendí a decir no sin sentir culpa. A alejarme sin miedo. A priorizar mi bienestar emocional por encima de las expectativas de otros. Cada vez que sentía la tentación de ceder, recordaba la paz que había ganado desde que tomé esa decisión. Recordaba las noches de insomnio, las lágrimas contenidas, la sensación de invisibilidad que por fin empezaba a desvanecerse. Establecer límites también me enseñó a identificar qué relaciones valían la pena conservar y cuáles, por más dolor que diera, debía dejar ir o mantener a distancia. Fue un proceso lento, a veces doloroso, pero necesario. Porque no hay crecimiento sin cambio, y no hay cambio sin límites. Hoy, cuando pienso en esos primeros pasos, siento orgullo. Orgullo por haber tenido el coraje de defenderme, de respetarme. Porque entender que mereces respeto es el primer paso para exigirlo, y exigirlo es un acto de amor hacia ti mismo. No sé qué deparará el futuro con mi familia, pero sé que mientras mantenga esos límites, no permitiré que me vuelvan a hacer sentir invisible ni menos que nadie. Y esa convicción, esa fuerza que nace de proteger tu propio corazón, es la que me guía ahora, paso a paso, hacia una vida más sana y auténtica. Tomar la decisión de priorizar mi paz por encima de la obligación familiar fue, sin duda, uno de los momentos más difíciles de mi vida. Crecí con la idea arraigada de que la familia es un deber sagrado, una carga que se lleva sin cuestionar, sin importar el costo personal. Pero la realidad me mostró que esa carga puede convertirse en una prisión si no se pone un límite. Después de la confrontación y de establecer mis límites, llegó el momento de enfrentar la verdad más dura. No siempre la familia está dispuesta a cambiar, a respetar, a comprender. Y en ese choque entre lo que esperaba y lo que recibía, tuve que elegir entre seguir cargando con un peso insoportable o soltarlo, aunque eso significara ir en contra de lo que siempre me habían enseñado. Esa elección no fue automática ni sencilla. Me debatía entre la culpa y el deseo de liberarme. Me preguntaba si estaba siendo justa conmigo misma o si estaba huyendo de mis responsabilidades.
¿Era egoísta poner mi bienestar por encima del lazo de sangre? ¿Cómo reconciliar ese amor por mi familia con la necesidad urgente de sanar? Fue entonces cuando comprendí que la verdadera obligación no es hacia otros, sino hacia uno mismo. Que solo estando en paz conmigo misma podría ofrecer relaciones saludables, ya sea con mi familia, con mi esposo, con mis amigos. Que mantenerme en un entorno tóxico no solo me destruía a mí, sino también dañaba a quienes amo. Elegir la paz significó aceptar que no puedo controlar ni cambiar a nadie más. Que puedo tender la mano, abrir la puerta, pero no obligar a nadie a cruzarla. Que a veces, la mejor forma de amar es poner distancia para protegerse. Cuando comuniqué esta decisión a mi familia, algunos lo entendieron y respetaron, otros lo tomaron como un abandono. Hubo lágrimas, reproches y silencios. Pero también hubo una sensación nueva, la libertad de vivir sin el peso constante del resentimiento y la obligación impuesta. Esta elección me permitió reconstruir mi identidad, lejos de los moldes familiares que me limitaban. Pude redescubrir quién soy sin la sombra de las expectativas dañinas. Pude construir relaciones basadas en el respeto mutuo y el amor sincero. Elegir la paz también significó abrir espacio para nuevas experiencias, para relaciones que nutren y fortalecen. Pude valorar mi propio criterio y aprender a confiar en mis decisiones, sin el miedo constante al rechazo o la desaprobación familiar. No fue un camino sin dolor, ni sin pérdidas. Algunos lazos se rompieron o se debilitaron, y eso dolió más de lo que imaginé. Pero con el tiempo entendí que esas pérdidas eran necesarias para crear espacio para lo que realmente importa, mi bienestar y mi felicidad. Hoy cuando miro atrás, sé que elegir la paz sobre la obligación no fue un acto de egoísmo, sino de amor profundo. De amor hacia mí misma, hacia mi esposo, y hacia la vida que quiero construir. Porque merezco vivir en un entorno donde pueda ser auténtica, donde pueda crecer sin miedo, donde el amor no se mida en sacrificios dolorosos sino en respeto y cuidado mutuo. Y esa elección, aunque difícil, me ha dado la fortaleza para seguir adelante con la certeza de que la paz interior es el regalo más valioso que puedo darme. Después de tomar la difícil decisión de establecer límites firmes y priorizar mi paz sobre las obligaciones familiares, la vida no volvió a ser la misma. Hubo un periodo de caos interno, de duelo por lo que había perdido, pero también de apertura a nuevas formas de entender y vivir mi historia. Al principio el silencio en torno a mi familia fue ensordecedor. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las invitaciones a reuniones familiares desaparecieron. El vacío que dejaron esos espacios no era solo físico sino emocional. Era como si me hubieran borrado de sus vidas. Eso dolió y mucho. Pero con ese dolor vino también una claridad inesperada. Me di cuenta de que estar presente no siempre significa estar viva en la relación. Había estado durante años en una dinámica que me drenaba, que me hacía dudar de mí misma y que empañaba la alegría de compartir momentos con los míos. Ahora, sin la presión constante de la toxicidad, empecé a redescubrir mi identidad. No era solo la hermana de o la hija que debe aguantar. Era una mujer que había aprendido a decir no, a proteger su corazón y a construir su vida desde la autenticidad. Una de las cosas más sorprendentes fue cómo esas decisiones afectaron mi relación con Esteban. Sin las interferencias ni los juicios externos, nuestra unión se fortaleció. Nos apoyamos mutuamente en el proceso de sanar, y juntos aprendimos a crear un espacio seguro donde nuestras voces y emociones valían. Pero el crecimiento no vino sin desafíos. Hubo días en que la nostalgia golpeaba fuerte, cuando extrañaba la idea de una familia unida, la esperanza de reconciliación. Hubo también momentos en que me cuestioné si había sido demasiado dura, si podía haber intentado más. Sin embargo, entendí que la verdadera reconciliación empieza por uno mismo. Que no puedo reparar lo que no está dispuesto a cambiar. Que el amor sano no obliga ni lastima. Poco a poco empecé a construir una nueva red de apoyo. Amigos que se convirtieron en familia elegida, personas que me aceptaron con mis heridas y mis fortalezas. Encontré espacios donde podía expresarme sin miedo, donde mis emociones eran validadas y respetadas. Además, este proceso me llevó a explorar nuevas formas de crecimiento personal, terapia, grupos de apoyo, lecturas que me ayudaron a entender la dinámica familiar tóxica y a aprender herramientas para sanar. Hoy miro a mi familia con una mezcla de tristeza y comprensión. Tristeza por lo que no fue, pero comprensión porque cada quien tiene su camino y sus límites.
He aprendido a soltar la expectativa de que cambien para encontrar paz en la distancia. Y lo más importante, he descubierto que el amor propio no es egoísmo, sino la base para cualquier relación saludable. Que cuidarme a mí misma me permite estar verdaderamente disponible para los demás, sin perderme en el proceso. La vida me ha enseñado que crecer duele, que soltar es un acto de valentía y que la paz interior es un tesoro que vale la pena proteger. Aunque la herida sigue ahí, ya no duele igual. Ahora es un recordatorio de mi fuerza, de mi capacidad para reinventarme. A veces, cuando la soledad aparece, me abrazo con la certeza de que estoy haciendo lo mejor para mí y para mi familia elegida. Y eso me llena de esperanza. Mi historia no es única, sé que muchos atraviesan conflictos similares, donde el amor y el dolor se entrelazan y donde la sanación parece un camino largo y tortuoso. Pero también sé que es posible salir adelante, reconstruirse y encontrar la paz que tanto se anhela. Por eso comparto esto aquí, en este espacio, con la esperanza de que quienes lean estas palabras puedan sentirse acompañados, comprendidos y motivados a buscar su propia verdad y su propia paz. La familia, con sus luces y sombras, es parte de nosotros, pero no define todo lo que somos ni todo lo que podemos ser. Hoy agradezco cada paso dado, cada lágrima derramada, cada decisión difícil. Porque me trajeron hasta aquí, a este lugar de crecimiento, de amor auténtico y sobre todo, de libertad. Y sé que el camino sigue, pero ya no camino sola ni perdida. Camino con la fuerza que nace de haber elegido mi paz, y con la esperanza de que algún día, la verdad y el respeto puedan reconstruir lo que fue roto. Mientras tanto, vivo y crezco aprendiendo a amar mi historia, con todas sus cicatrices y su belleza imperfecta.